Supongo que ahora querrás que nos divorciemos, ¿verdad? Él soltó una carcajada. ¡Qué imbécil eres! Lo dices en serio. Sigues queriendo que todo sea grande y puro. No he pensado en divorciarme y no imagines que permitiré una separación. ¿Lo crees tan importante? Escucha, insensata. No existe un solo hombre que no duerma con otras mujeres, ni una esposa que no lo sepa. Pero nunca se habla de eso. Estaré con quien quiera y tú puedes hacer lo mismo, como cualquier otra puta, pero mantén la boca cerrada. Percibió la repentina y perturbadora expresión de unos ojos duros, claros, sin sentimientos, dotados de una inteligencia casi sobrehumana. Jim, si fuera de la clase de las que actúan así, no te hubieras casado conmigo. No, no lo habría hecho. ¿Por qué te casaste conmigo? Se sintió arrastrado por un torbellino, en parte aliviado porque el momento de peligro había pasado, y en parte con un deseo irresistible de desafiar ese mismo peligro. Porque eres una barata, indefensa y ridícula pobretona que jamás hubiera podido pensar en igualarse a mí. Porque creí que me amabas, porque creí que sabrías que tu deber era amarte. Tal como eres, sin atreverte a preguntar cómo soy, sin ningún motivo, sin ponerme en evidencia impulsada por tus razonamientos, como si me hallara en un maldito baile de disfraces hasta el final de mis días. Me amabas porque no valía nada. ¿Y qué creías que eras? Me amabas por no ser nadie. ¿Qué otra cosa podías ofrecerme? Sin embargo, no tuviste la humildad para valorarlo. Quise ser generoso, darte seguridad. Pero, ¿qué seguridad hay en ser amado por las virtudes? La competencia es totalmente abierta, como en un mercado en medio de la jungla. Siempre habrá alguien mejor que te derrote. Pero yo deseaba amarte por tus defectos, por tus debilidades, por tu ignorancia, tu torpeza, tu vulgaridad. Podías seguir siendo igual sin ocultar nada de tu apestoso y verdadero ser. Todo ser humano es una cloaca, pero hubieras tenido mi amor sin que te exigiera nada a cambio. Querías que aceptara tu amor como una limosna. ¿Imaginaste ser capaz de merecerlo? ¿Alguna vez imaginaste que podías ser merecedora de casarte conmigo, maldita desdichada? Yo solía comprar a otras muchas como tú por el precio de una comida. Quise hacerte saber, con cada uno de tus pasos y con cada bocado de caviar que tragabas, que todo me lo debías a mí, que no tenías nada, que no eras nada y que nunca podías esperar asemejarte a mí, ni ganar ninguno de mis favores, ni pagar nada por ellos. Yo intenté merecerlo. ¿Y de qué me habría servido si lo hubieras logrado? ¿No querías que lo hiciera? ¡Ay, qué imbécil eres! ¿No deseabas que mejorase, que me elevara? Me creíste llena de defectos y querías que continuara así. ¿De qué me hubiese servido que lo merecieras? Para verme obligado a esforzarme en retenerte, mientras tú te vendías en cualquier otro lugar. Querrías que fuera por caridad de ambos y para los dos. Pretendiste que fuésemos dos mendigos encadenados el uno al otro. Sí, maldita evangelista. Sí, maldita adoradora de héroes. Sí. ¿Me elegiste porque no valía nada? Sí. Mientes, Jim. La única respuesta de él fue una mirada atónita. Esas muchachas a las que solías comprar por el precio de una comida se hubiesen alegrado de convertir su personalidad en algo sórdido.
Habrían aceptado tus limosnas sin intentar nunca superarse, pero no te habrías casado con ninguna de ellas. Si lo hiciste conmigo fue porque sabías que no aceptaba ese estado, ni interior ni exteriormente. Me esforzaba por mejorar y seguiría haciéndolo. ¡Sí!, gritó. El foco, que desde tanto tiempo avanzaba hacia ella, la alcanzó de lleno, haciéndola gritar como si hubiera recibido la explosión luminosa del impacto, y se alejó de él, presa de un terror físico. ¿Qué te sucede?, preguntó Jim, perturbado, sin atreverse a reconocer lo que veían sus ojos. Cherry movió las manos como si quisiera aferrarse a algo. Sus palabras no fueron las más precisas, pero eran las únicas que pudo articular. Eres un asesino, por el simple deseo de asesinar. Temblando de terror, él saltó ciegamente y le dio una bofetada. Cheryl cayó contra el costado de un sillón y se golpeó la cabeza contra el suelo. Pero se levantó al instante y lo miró sin verlo, sin asombro, como si la realidad física se limitara a adoptar la forma que había esperado. Una sola gota de sangre ovalada resbalaba lentamente desde la comisura de su boca. Por un momento ninguno de los dos se movió. Fue ella la primera en hacerlo. Dio un salto, se puso de pie y echó a correr. Salió del cuarto del apartamento. La oyó atravesar el vestíbulo y abrir la puerta de hierro de la escalera de emergencia, sin siquiera detenerse a llamar al elevador. Bajó corriendo las escaleras, abriendo puertas en diversos descansos y corriendo por los pasillos hasta encontrar de nuevo la escalera, verse en el vestíbulo y salir a la calle. Al cabo de un rato se dio cuenta de que caminaba por la sucia acera de un barrio oscuro. Una lamparilla resplandecía en una entrada del metro y un anuncio luminoso de bizcochos brillaba sobre el negro techo de una lavandería. No recordaba cómo había llegado hasta allí. Su mente parecía actuar de un modo inconexo, como en ráfagas, y solo supo que era preciso escapar. Pero le parecía imposible. Tenía que huir de Jim. ¿Pero hacia dónde? Se preguntó mirando a su alrededor, como quien lanza una pregunta, una plegaria. Hubiera aceptado cualquier trabajo en una tienda de ofertas o en una lavandería, o en alguno de los míseros locales ante los que pasaba, pero trabajaría. Pensó, y en cuanto más duramente lo hiciera, mayor malevolencia arrancaría de las personas que estuviesen a su alrededor, y no sabría cuándo se esperaría la verdad de ella y cuándo una mentira. Pero cuanto mayor fuera su honradez, mayor también sería el fraude que se le exigiera sufrir en manos de otros. Esto ya lo había vivido con anterioridad, y lo había soportado en el hogar de su familia y en la tienda de los barrios bajos. Pero había creído que se trataba de excepciones, de maldades casuales para escapar y olvidar. Ahora se daba cuenta de que no era así, de que ese era el código aceptado por el mundo, una creencia conocida por todos, pero sin nombre, que se reía de ella, en las miradas maliciosas y culpables que hasta entonces nunca había podido comprender. Y en el fondo de aquel credo oculto en los sótanos de las almas existía algo con el que era imposible convivir. ¿Por qué me hacen esto?, gritaba interiormente a la oscuridad. «Porque eres buena», parecía responderle una sonora risotada procedente de los techos y de las alcantarillas. «Entonces, ya no quiero ser buena». «¿Lo serás?» «No tengo por qué serlo». «Lo serás». «No puedo soportarlo». «Lo soportarás». Se estremeció, apresuró el paso. Frente a ella, en la neblinosa distancia,
Vio de pronto el calendario sobre los techos de la ciudad. Era más de medianoche y el calendario decía 6 de agosto. Pero creyó leer 2 de septiembre escrito con sangre. Pensó que si trabajaba, si se esforzaba y si se elevaba, recibiría un castigo cada vez más intenso. Y en tanto mejorara, podría llegar a tener una compañía de cobre o una casa sin hipotecar, que serían arrebatadas por Jim en algún 2 de septiembre y desaparecerían en pago de las fiestas en las que Jim realizará tratos con sus amigos. No lo haré, gritó, dio media vuelta y echó a correr en sentido contrario. En el negro firmamento, sonriéndole en medio del vapor de la lavandería, se agitaba una enorme figura ondulante, cuya mueca era la misma con diferentes rostros. Era la cara de Jim y la de los predicadores de los días de su niñez, y la de la trabajadora social de la oficina de personal de la tienda donde trabajaba como vendedora. La mueca parecía decirle: las personas como tú seguirán siendo honestas. Las personas como tú lucharán para elevarse. Las personas como tú trabajarán siempre. Así que podemos sentirnos seguros. Y tú no tienes alternativa. Corrió al mirar a su alrededor una vez más. Vio que caminaba por una calle tranquila, pasando puertas de cristal, donde las luces ardían en los vestíbulos alfombrados de lujosos edificios. Advirtió que cojeaba. Le faltaba el tacón de un zapato, que seguramente se había roto en su ciega carrera. En el espacio de un amplio cruce de calles, miró los rascacielos a la distancia. Se diluían serenamente en un velo de niebla, con un halo tras de ellos y unas cuantas luces encendidas, aún como una sonrisa de despedida. En otros tiempos constituyeron una promesa, y desde la mediocridad que la rodeaba había mirado hacia allá, deseosa de creer que existía otra clase de personas. Ahora estaba segura de que eran tumbas, esbeltos obeliscos levantados en memoria de quienes habían sido destruidos precisamente por haberlos creado. Eran la forma helada de un grito silencioso, proclamando que la recompensa por los logros alcanzados no era más que un martirio. En algún lugar de aquellas difusas torres se encontraría Daphne, pensó. Pero Daphne era una víctima solitaria que libraba una batalla perdida. También ella sería destruida y hundida en la niebla como los demás. No había sitio donde ir. Tropezó. No puedo quedarme quieta, no puedo caminar mucho más. No puedo trabajar, no puedo descansar, no puedo rendirme ni pelear. Esto es lo que quieren de mí. Aquí es donde quiere que esté, ni viva ni muerta, ni sensata ni demente. Tan solo un pedazo de carne que grita de miedo para ser moldeado por seres que carecen de forma propia. Se hundió en la oscuridad tras una esquina, encogiéndose de miedo ante cualquier figura humana. No, pensó, no todo el mundo es malo, no todas las personas son malas. Solo son sus primeras víctimas. Pero todos aceptan el credo de Jim y no puedo tratar con ellos. Ahora que lo sé, si les hablara, intentarían concederme su buena voluntad, pero sabrían que consideraban bueno y vería la muerte reflejada en sus ojos. La acera se había encogido hasta convertirse en una franja quebrada. Vio montones de basura en los escalones de casas ruinosas. Más allá del polvoriento resplandor de un bar, se destacaba un letrero iluminado sobre una puerta cerrada. Círculo de descanso para señoritas. Sabía cómo eran las instituciones de esa clase y las mujeres que la dirigían. Mujeres que decían que su tarea consistía en ayudar al necesitado. ¿Cuál es tu problema? ¿La bebida?
las drogas, estás embarazada, has robado, contestarían: no soy culpable de nada, soy inocente. Lo lamento, pero no nos ocupamos de los conflictos de una inocente. Volvió a correr y se detuvo al recuperar la visión en la esquina de una amplia y larga calle. Los edificios y el pavimento se fundían con el cielo, y las dos hileras de luces verdes colgaban del espacio, alejándose hasta una interminable distancia, como si quisieran alcanzar ciudades y océanos, países desconocidos y dar vuelta a la tierra. La claridad verdosa tenía el sereno aspecto de un camino ilimitado que invitaba a recorrerlo, abierto al confiado transeúnte. Luego las luces se volvieron rojas, descendieron pesadamente hasta el suelo y de círculos bien definidos pasaron a ser manchas neblinosas, como si le advirtieran un peligro inminente. Un camión gigantesco pasó ante ella, aplastando con sus enormes ruedas la reluciente capa brillante de los adoquines de la calle. Las luces volvieron al verde, indicador de paso seguro, pero ella permaneció temblando, incapaz de moverse. Así es como funcionan para el movimiento de los cuerpos, pensó. ¿Pero qué han hecho para el tránsito del alma? Han colocado esos semáforos al revés. El camino está seguro cuando las luces muestran el rojo del mal, y cuando lo cambian por el verde de la virtud, indicando el derecho de paso, uno se aventura hacia adelante y es aplastado por unas ruedas. Esas luces invertidas alcanzaban a todo territorio y circundaban una tierra cubierta de gente mutilada y lisiada, que no sabe qué le hirió ni por qué. Gente que se arrastra como puede sobre miembros deformes, a través de días sin contenido, sin respuesta alguna. Gente que solo sabe el dolor es la médula de su existencia, y los guardias del control de la moralidad ríen entre dientes y le dicen que el hombre por su naturaleza es incapaz de caminar. No fueron palabras nacidas de su mente, sino las que hubiera querido pronunciar de haber tenido la capacidad de encontrarlas. Las que entendía presa de una especie de súbita furia. Eran las palabras que la hacían descargar golpes en inútil horror contra el postal de hierro del semáforo, a su lado, contra aquel tubo hueco en cuyo interior el ronco y chirriante mecanismo continuaba funcionando sin parar. No podía aplastarlo con los puños, no podía abatir uno tras otro todos los postales de la calle que se extendían en la distancia, ni eliminar de las almas de cuantos seres encontrara aquella creencia. Ya no podía convivir con la gente, ni seguir el mismo camino que los demás. Pero ¿qué podía decirles si ni siquiera ella tenía las palabras para nombrar esas cosas conocidas? Ni la voz que pudieran escuchar oídos ajenos. ¿Qué les diría? ¿Cómo podía llegar a ellos? ¿Dónde estaban las personas a las que hubiera podido hablar? No eran palabras nacidas de su mente, eran solo puñetazos contra el metal. Se descubrió golpeando el inconmovible postal hasta lastimarse las manos. Se alejó tambaleándose y continuó su camino sin ver nada, en un neblinoso laberinto sin salida. Articulaba vacilante las palabras, golpeaban el pavimento, con el mismo sonido de sus pasos, sin ningún refugio ni señales, ninguna forma de diferenciar la destrucción de la seguridad, ni al enemigo del amigo. Pensó que era lo mismo que aquel perro del que había oído hablar, el perro de alguien en un laboratorio que luego de haber visto modificados sus estímulos, no podía distinguir entre el gozo y la tortura. Le cambiaron la comida por golpes y los golpes por comida.
Sus ojos y oídos lo engañaban, su juicio era inútil, y su conciencia impotente en aquel mundo variable y deforme, hasta que abandonó la partida, rehusando comer a semejante precio o vivir en un mundo así. No, era la única palabra consciente que formaba su cerebro. No, no, no quiero nada de esta forma, no en este mundo, aun cuando ese no era lo único que pronuncie. A la hora más oscura de la noche, en un callejón entre muelles y almacenes, una trabajadora social la vio. Era una mujer cuyo rostro gris y abrigo del mismo color se fundían con la tonalidad de las paredes del distrito. Había observado la presencia de una joven con un vestido demasiado elegante y caro para aquel barrio, sin sombrero ni bolso, con el tacón roto, despeinada y con una contusión en la comisura de la boca. Una muchacha que avanzaba tambaleándose ciegamente sin distinguir entre la acera y la calzada. La acera era solo una estrecha grieta entre las paredes vacías de aquellas estructuras, pero un rayo de luz caía a través de la niebla impregnada del olor pestilente del agua podrida. El parapeto de piedra daba fin a la calle en el borde de un inmenso agujero negro, en el que convergían el cielo y el río. La trabajadora social se acercó a ella y le preguntó severamente: ¿Le ocurre algo? Pudo ver un solo ojo cauteloso, semioculto por un mechón de pelo, luego la cara de un ser salvaje que había olvidado el sonido de las voces humanas, pero que las escuchaba como un eco distante, llena de recelo y aún así con esperanza. La asistente social la tomó del brazo. ¿No le da vergüenza andar en semejante estado? Si ustedes, las jóvenes de la buena sociedad, tuvieran algo que hacer, aparte de dar satisfacción a sus deseos y buscar el placer, ¿no estaría ahora deambulando por aquí, borracha como una cualquiera, a semejantes horas? Si dejara de vivir solo para darse satisfacción personal y pensar solo en sí misma, encontrara algo más sublime. La muchacha lanzó un grito de terror animal, que repercutió una y otra vez contra las vacías paredes de la calle. Como en una cámara de torturas, se sacó el brazo de encima de un salto hacia atrás y empezó a gritar entre sonidos inarticulados: No, no, no quiero saber nada con su mundo. Echó a correr como impulsada por una repentina fuerza, la de una criatura que procura salvar su vida. Corrió en línea recta por aquella calle que terminaba en el río, y llevada por su propia velocidad, sin detenerse, sin un momento de duda, con plena conciencia de actuar en beneficio propio, continuó corriendo hasta que el parapeto le cerró el paso, lo traspuso y se hundió en el vacío.